Nos ponemos en presencia del Señor en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque estamos ya en este tiempo de Adviento preparándonos para celebrar el misterio de la encarnación, para celebrar ese Dios que se hace niño, ese Dios que se hace hombre, que entra en nuestra historia, que se hace humano, se humilla para caminar con nosotros, para desde abajo rescatarnos y llevarnos a la casa del Padre. Te damos gracias, Señor. No tenemos palabras para agradecerte solamente por los méritos de Cristo en la cruz, pero te pedimos el Espíritu Santo porque sin ese Espíritu Santo no podemos entender, no podemos eh, tener esa sabiduría, ese saber y ese saborear también que solo tú y tu Espíritu nos das para conocerte mejor, conocer mejor a Jesucristo, su Evangelio, la buena noticia y poder llevar también a los demás hombres. Por eso envía el espíritu de inteligencia, de sabiduría, el espíritu de ciencia. También danos mucha piedad, mucho temor de ofender a Dios. Danos ese espíritu también de paz, esa paz que supera todo entendimiento, ese consuelo, esa fortaleza que solamente viene de ti y que podemos caminar a pesar de las adversidades de la vida. Por eso decimos, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Y a ti también, Madre Santa, te damos gracias por estar con nosotros, por formar parte de esta comunidad, porque tú también caminas con nosotros, nos quieres llevar de la mano hacia Jesús y quieres también ser para nosotros ese modelo de ese fiat, de ese sí, de ese hágase, de esa fe que es una respuesta a la propuesta de Dios. Por eso, Madre Santa, también quédate con nosotros, bendícenos, protégenos, cuida a nuestra familia mientras estamos aquí aprendiendo de tu Hijo, cuida nuestros proyectos, nuestros pensamientos, nuestros corazones, y te encargamos y te entregamos también lo que vamos a aprender el día de hoy. Por eso te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a comenzar entonces ya porque el tema de hoy es interesante. Lastimosamente, en un poquito más de una hora no se puede abarcar todo lo que es esto, se puede dar incluso otro curso más sobre lo que es la Pascua, la Eucaristía. Es un tema central de la iglesia y por eso es que, bueno, vamos a ver solo algunas cosas importantes que tenemos que saber, pero para que se queden también ustedes con ese gusto y esa curiosidad por aprender un poquito más sobre la Eucaristía, sobre la cena pascual de Jesús. Vamos entonces con esta lección número 11, la cena pascual de Jesús y la Eucaristía. Yo pensaba aquí meterle también ya la pasión de Cristo, la cruz de Cristo, pero dije, no, primero vamos despacito hablando de este tema de la Eucaristía, que es muy importante, y la próxima semana hablemos de la pasión y la cruz y la resurrección, que también es un tema central, ¿no? Pero este tema creo que es el centro de la iglesia. Y vamos a hablar entonces, vamos a hacer un poquito de historia, de dónde viene esa cena pascual, de dónde viene esa cena que Jesús celebró y que ahora para nosotros se convierte en la Pascua, en la cena pascual del banquete de la Eucaristía. Como dice Juan en el capítulo 13, antes de la fiesta de la Pascua que celebraban los judíos, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Entonces nos dice Juan que antes de la fiesta de la Pascua, cuando él sabía que ya estaba acercándose la hora, y vamos a ver más adelante cuál es la hora de Jesús, nos amó y nos amó hasta el extremo. La hora de Jesús está por llegar, la hora en que va a cerrar el círculo. No es que todo comenzó con la encarnación, todo comenzó con su vida, con
con la predicación del reino de Dios, con los milagros, con la predicación de ese reino por medio de parábolas. Y en este momento está a punto de cerrar el círculo. Por eso es la hora de Jesús, es la hora más sublime, la más grande, ¿no? La de entregarse por nosotros para que nosotros tengamos libertad. Entonces la hora de Jesús está por llegar. Sube a Jerusalén para celebrar la Pascua y dar cumplimiento así a la nueva alianza. Ya se habían puesto de acuerdo para matarle y estaban buscando, estaba siendo observado Jesús a partir desde que llegó el domingo que nosotros celebramos, el Domingo de Ramos. Ya estaba siendo observado para ver en qué podían acusarle y sobre todo ya ejecutar lo que ya tenían previsto, ¿no? Y por eso es que aquí se va a dar el punto culminante de esta nueva alianza, este nuevo contrato, este nuevo pacto, porque con Jesucristo y con esta alianza, toda alianza en el Antiguo Testamento se sellaba con la sangre. ¿Recuerdan la alianza con Abraham? Con Abraham se sella una alianza que es con sangre, sacrificando unos animales que les puso de frente cada uno, y también luego viene el sello de la alianza, que es la circuncisión, y así, la alianza se da, generalmente se cumple un contrato por medio de, digámoslo así, la firma en sangre, ¿no? Sobre todo el tema de la circuncisión, pero ahora Jesús va a hacer un nuevo contrato. El contrato anterior, nosotros entendemos más por la palabrita contrato, va a quedar ya, digámoslo así, en segundo pleno, en segundo término, perdón. Y va a haber una nueva alianza, un nuevo contrato. Y vamos a leer Lucas 22, del 7 al 13, para ver qué nos dice el evangelista en este sentido de que la hora de Jesús está por llegar. Alguien que me ayude, por favor, con Lucas 22, del 7 al 13. La preparación de la cena de la Pascua. Gracias. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía inmolarse el cordero pascual. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: encárguense de prepararnos la cena de Pascua. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que lo preparemos? Les respondió: al entrar en la ciudad encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y digan al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está la sala en la que voy a celebrar la cena de Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en el piso de arriba una habitación grande y alfombrada. Prepárenlo allí todo. Ellos fueron y encontraron todo tal como Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, como dice Jesús, va a celebrar la fiesta de los ácimos, o también es la llamada más conocida como la fiesta de la Pascua. Y ahí es cuando da instrucciones a sus apóstoles para que encuentren un lugar en donde va a celebrar esta fiesta, que ya era una fiesta que los judíos celebraban, y también la fiesta de la más importante incluso para los judíos hasta el día de hoy. Y dice que vayan a un piso alto. La traducción más literal es un cenáculo. Cenáculo es piso alto. En las casas orientales, también judías, generalmente, como vemos en la imagen de la izquierda, generalmente las casas se vivían abajo, en el primer piso, ¿no? En las casas de las ciudades, sobre todo en las casas de las ciudades más importantes. Y en el piso alto, o en el cenáculo, era un cuarto en donde se podía tener una entrada independiente, como en este caso vemos que tiene una grada por el lado derecho. Y en ese cuarto, en ese cenáculo, era un cuarto que lo dedicaban para las fiestas, para los banquetes, para cuarto de huéspedes, cuarto para los peregrinos, porque para la ley, según la ley judía, era muy importante acoger a los peregrinos y a las personas que estaban de paso. Entonces tenían ese cuarto, ese cenáculo preparado ahí. No sé si ustedes han escuchado esos grupos de oración también que se llaman cenáculos. Fue en un cenáculo, como vemos en cambio a la derecha, que ahora es el cenáculo, mejor dicho, Jesús celebró un cenáculo más o menos parecido como está en la imagen izquierda, ¿no? Ahora, en donde se celebró la última cena, la cena pascual de Jesús,
ya se construyó una iglesia, que es justamente la que estamos viendo en el lado derecho. Eso está en Jerusalén, y cuando vayamos a visitar, hemos de ir seguramente a la sala del cenáculo, que ya es una iglesia, es un templo, ¿no? Entonces, ahí se celebraban los banquetes. Y Jesús dice, ya leyeron las instrucciones, que busquen este piso alto, este cenáculo, y les decía que en este cenáculo, además de la última cena, después de la muerte de Jesús, también estuvieron María con los apóstoles y los discípulos rezando por la venida del Espíritu Santo. Y el día de Pentecostés se produce lo que ustedes ya lo conocen, ¿no? Cuando viene el Espíritu Santo como un viento fuerte y se posa sobre todos los apóstoles de la Virgen María. Fue justamente también en este cenáculo en donde se celebró la última cena y en donde llegó el Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre la Virgen María. Y por eso les decía que ahora hay grupos de oración que se llaman también cenáculos. ¿Qué es un cenáculo? Es un sitio en donde nos reunimos principalmente con la Virgen María para pedir el Espíritu Santo. Ese es el objetivo de un cenáculo. ¿Cuál es la diferencia entre un grupo de oración y un cenáculo? Es que el cenáculo tiene ese objetivo en específico. Con la Virgen María, pedir el Espíritu Santo. Por eso en un cenáculo generalmente se reza el Santo Rosario y después se hace oraciones, meditación del Evangelio, se pide el Espíritu Santo, etcétera, ¿no? En cambio, un grupo de oración puede tener diferentes estructuras. Unos son para solamente orar, otros son para meditar la palabra, etcétera, ¿no? Entonces, ahí viene la palabra cenáculo, que significa el piso alto, el piso de arriba, en donde los judíos recibían a los peregrinos, a los invitados, en donde hacían los banquetes, obviamente los que tenían recursos para eso, ¿no? Aquí podemos ver también una imagen así como de un tipo de nacimiento, en donde son las casas antiguas, las casas semitas, digámoslo así, y abajo vivían, y en el piso alto, que era independiente, no se entraba por otro lado, estaba el famoso cenáculo. Entonces nos dicen que Jesús iba a celebrar la Pascua y la cena pascual. Primero, ¿qué significa Pascua? Ustedes ya creo que lo saben. ¿Qué significa la palabra Pascua? ¿Y de dónde viene? Alguien que se recuerde. Es del paso. El paso, exactamente, ¿no? Vamos a hacer un recorderis de lo que pasó en la primera Pascua, o mejor dicho, el primer paso de Dios. Pascua significa el paso de Dios. Y vamos a irnos un poquito otra vez al Antiguo Testamento, al momento de la liberación de los israelitas de Egipto, y vamos a entender esta Pascua en que los judíos celebraban después de la salida de Egipto, y donde hace 2000 años estuvo Jesús, como buen judío también, celebrando esta fiesta de la Pascua. Pero él hizo, digámoslo así, en esta Pascua, él hizo otra Pascua, otro paso. La primera Pascua era liberando a los israelitas de la esclavitud del faraón y de Egipto. La segunda Pascua, la Pascua cristiana, es el paso de Dios en la persona de Jesucristo, liberándonos también de la esclavitud, pero ya no de faraón, ya de una persona, sino del pecado y sobre todo la esclavitud de la muerte, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito el Antiguo Testamento, porque cuando conocemos un poco más del Antiguo Testamento, podemos descubrir cosas nuevas en el Nuevo Testamento. Como dicen, el Antiguo Testamento es la flor, ¿no? La flor que precede al fruto. Cuando vemos la flor, ya sabemos que va a haber un fruto. Por eso es que el Antiguo Testamento es la flor que anuncia que ya está el fruto por llegar. Y los israelitas, como los que estuvieron en ese curso de la historia de la salvación, recuerdan que bajaron a Egipto cuando José estuvo ahí como el administrador del imperio de Egipto, y se quedaron ahí. Cuando hubo una hambruna en los demás países fuera de Egipto, fueron a comer toda la familia de José, que era Jacob y sus 11 hijos que quedaban, fueron a Egipto, y ahí fue donde se instalaron. Y nos dice el inicio del libro del Éxodo que 400 años después
los israelitas se habían multiplicado bastante y habían sido esclavizados en Egipto, porque los egipcios tenían miedo de que se multipliquen más y puedan ser incluso una amenaza. Y, pasaron mucho tiempo esclavizados y vivían esclavos en Egipto. Y ahí es cuando viene el famoso episodio que Dios escoge a Moisés en la zarza y le dice que vaya a liberar a los israelitas, y él comienza a dar sus famosos pretextos que habíamos visto en esa charla del Antiguo Testamento. Y finalmente Moisés acepta y comienzan las famosas 10 plagas de Egipto, ¿no? Faraón endurece su corazón y comienzan a suceder una por una las plagas en Egipto, hasta que llega finalmente la 10ª plaga. Como vemos en el libro del Éxodo 12, del 1 al 14, dice el día 14 de Nisan. Nisan es para nosotros más o menos nuestro abril. Debían sacrificar un cordero como las 3 de la tarde y con la sangre del cordero señalar las puertas de las viviendas de los israelitas. Este cordero debían comerlo junto con algunas verduras, con pan sin levadura o panásimo, y prontos a salir, vestidos, comer de pie y estar ya con sandalias listos para salir, ceñidos el cinturón y sandalias en los pies, para cuando pase, va a pasar el ángel de la muerte matando a los primogénitos de los egipcios, y cuando Moisés dé la señal, todo el pueblo tenía que salir en ese momento, ¿no? Entonces así sucede esta Pascua de Dios. En ese momento, por instrucciones de Dios a Moisés, se sacrificaba un cordero sin defecto, un cordero sin mancha. Eso quiere decir un cordero que no tenía defecto físico. Y en la primera Pascua, digámoslo así, había hierbas amargas, había pan sin levadura, y como decíamos, con la sangre del cordero se pintaban los dinteles de la puerta para que cuando el ángel pase, reconozca que son las casas de los israelitas, y de esta manera siga para adelante. Y eso sucedió, y con la muerte de los primogénitos, Faraón deja salir al pueblo, y desde ese día hasta hoy, los judíos celebran la Pascua o el Paso de Dios. Es la fiesta en donde los judíos recuerdan cómo Dios pasó liberándoles de la esclavitud de Egipto, llevándoles a la tierra prometida, pero por medio del desierto, ¿no? Esos 40 años en el desierto. Y a partir de Moisés y por instrucciones de Dios, los sacrificios se vuelven como litúrgicos, se norman, digámoslo así, ¿no? Y una vez al año deben celebrar y recordar este paso de Dios, recordando la salida de la esclavitud de Egipto, y para eso tienen incluso 2 libritos, el uno que se llama el Seder de Pesaj. Pesaj en hebreo es la Pascua, que es como un libro de ritual, donde están todos los ritos para celebrar este acontecimiento. Y el otro libro es la Hagadá, que también es como un libro de instrucción de lo que va sucediendo en toda esta Pascua, ¿no? Más o menos como para nosotros el misal romano, para hacer una comparación, y el libro del leccionario, algo así para nosotros, ¿no? Y se norma. A partir de Moisés, a partir de esta Pascua, se va celebrando y se va normando la celebración de cómo Dios pasó liberando al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y todos los años se iba celebrando esta Pascua. Y es, como les digo, la fiesta más importante, entre otras muchas fiestas que tienen los israelitas y los judíos. Y como toda fiesta judía, y como alguna vez ya les he comentado, toda fiesta judía tiene 2 cosas principales que nosotros debemos aprender. La una es, recuerda, o sea, la celebración es también recordar cómo Dios pasó liberándonos, y también agradece. Entonces es recuerda y agradece. Recuerda cómo Dios pasó liberándonos, y agradece porque tenemos un Dios que nos liberó y que nos liberará también. Es pasado, presente y futuro. Nosotros también en las fiestas cristianas supuestamente también hacemos eso, pero a veces nos olvidamos de recordar y agradecer, y lo hacemos como algo, simplemente un ritual que está ahí, que no es tan importante, ¿no? Como por ejemplo que estamos cerca de la fiesta de Navidad. Es más
la misa, el tema del nacimiento, de la encarnación, es como un tema más secundario, ¿no? Lo importante son los regalos, lo importante son las luces, lo importante son otras cosas. Y nos olvidamos de recordar y agradecer. Y la recordación y el agradecimiento por excelencia es la Eucaristía, que significa literalmente acción de gracias. Ángeles, de ahí viene la palabra también evangelio, y la otra parte es, quiere decir una acción, ¿no? Una acción de gracias. Por lo tanto, si queremos celebrar, recordar y agradecer lo que Dios ha hecho por nosotros esta Navidad, debemos celebrar la Eucaristía, que es la acción de gracias por excelencia. Y 2000 años después de esta Pascua judía, Jesús celebró también la misma Pascua. Según los evangelios, como es los tres primeros evangelios, los sinópticos, según los evangelios sinópticos, que como ustedes ya lo saben, es Marcos, Mateo y Lucas, Jesús solamente subió una vez a Jerusalén a celebrar la Pascua, y fue en su ministerio público al final de los 3 años más o menos que estuvo en su ministerio. Pero en cambio, según el evangelio de Juan, que es un evangelio completamente distinto, Jesús subió todos los años a celebrar la Pascua judía, y en la tercera Pascua fue lo que sucedió. Pero bueno, en todo caso, Jesús celebra esta Pascua y más o menos va viviendo lo que hacían los ritos que se tenían que vivir en la Pascua. No voy a poner todos los ritos porque tengo incluso, ya les voy explicando más o menos, pero no están especificados todo aquí porque nos tomaría muchísimo más tiempo. Y yo les quiero hacer una invitación también para la Escuela Bíblica Católica de Yeshua. Todos los años, en la Pascua, mejor dicho, antes de la Pascua, en Cuaresma, antes de la Semana Santa, se celebra una charla, no sé si llamarle charla, una celebración, es más correcto la palabra, que se llama de la Pascua judía a la Pascua cristiana. Es bien formal. Generalmente es una reunión donde se tiene de 3 a 4 horas de celebración. ¿Y qué se hace? Se va haciendo justamente lo que hizo Jesús en la última cena y lo que hacen los judíos en la Pascua judía. Entonces se explica absolutamente todo, lo del cordero, se explica lo de las hierbas amargas, se explica lo de todos los ingredientes que hay en la mesa judía, en la Pascua judía, las copas de vino, las 4 copas de vino, la copa de Elías y todas las cosas que suceden en la Pascua judía se va explicando, y después obviamente se hace una comparación y, mejor dicho, una conclusión con la Pascua cristiana. Y es muy interesante. Yo les voy a invitar, si estamos en contacto todavía, como eso va a ser a partir de más o menos por marzo, entonces yo creo que sí vamos a estar ahí en contacto, y les invitaré. Ojalá hagan el próximo año. Desde la pandemia no hemos hecho, pero el próximo año me imagino que ya no hay pretexto para no hacer la Pascua judía, la Pascua cristiana. Y ahí, en 3 o 4 horas, está todo. Entonces, hoy día no puedo entrar en eso porque me voy a demorar demasiado tiempo. Pero más o menos la Pascua no comenzaba como toda fiesta judía. Las fiestas judías no son de un solo día. Toda fiesta judía generalmente se celebra en una semana. Todas las fiestas judías, ustedes si es que han visitado Israel o tienen conocimiento de las celebraciones judías, saben que las fiestas duran una semana. Son una semana que hacen varias cosas. Por ejemplo, la fiesta de las chozas es la fiesta donde se recuerda cómo sus padres vivieron en chozas en el desierto, en carpas. La fiesta de las tiendas también se le llama. Entonces los judíos hacen hasta el día de hoy en las terrazas, en las salas o en los patios de la casa, hacen unas carpitas, unas chozas, y ahí viven y ahí duermen toda la semana, recordando justamente cómo los padres en el desierto pasaron por esas pruebas. Y en la Pascua es igual. Comenzaba 5 días antes. Ya comenzaba, digámoslo así, oficialmente la Pascua, pero ya también la celebración que combinaba con la cena. Y la Pascua judía comenzaba 5 días antes, en que llegaban a Jerusalén los corderos sin defecto, machos y de 1 año, para luego ser revisados por los sacerdotes. Entonces, como en ese tiempo iban a sacrificar bastantes corderos machos, comenzaban ya a llegar 5 días antes esos corderitos tenía que ser machos sin defecto y de 1 año,
iban a ser revisados por los sacerdotes para ver si es que estaban, digámoslo así, como aptos para la cena pascual. ¿Por qué cordero? ¿Por qué sin defecto? ¿Por qué machos? ¿Y por qué de un año? Bueno, corderos, porque es el animalito que, a diferencia de los demás animales que tenemos, es el único animal que, digámoslo así, no vino con instalado el GPS. El corderito es un animal muy débil, es el más débil de los animales y no tiene GPS, o sea, se pierde fácilmente. El cordero siempre, y el cordero y la oveja en general, siempre debe seguir o ya sea a un macho alfa, pero generalmente lo que sigue es a un pastor, porque si se le deja a un corderito o a una oveja botados en cualquier lado, no son capaces de regresar como hacen los demás animales, con el olfato, con su instinto. Ellos no tienen ese instinto y por eso es que son presa fácil de los depredadores como el lobo. Y los corderos, por lo tanto, son animales bastante dóciles. A diferencia del cerdo, por ejemplo, que el cerdo es todo la antítesis, digámoslo así, del corderito. Ustedes seguramente han escuchado, por lo menos, no sé si han visto, pero sí han escuchado matar un cerdo. Y eso se escucha hasta kilómetros de distancia, creo, y es un chillido desesperante. En cambio, el cordero, si es menos de un año, no opone resistencia para nada. Cuando ya son un poquito más grandes, más de un año, ya comienzan obviamente a balar, ya comienzan a forcejear, pero si es menos de un año, no ponen resistencia. Simplemente, como dice el profeta Isaías, al matadero sin chistar, ¿no es cierto? No hacen ruidos, simplemente se dejan matar. Y por eso es que incluso prácticamente es más fácil degollar a un cordero vivo, perdón, un cordero menos de un año que un cordero más adulto. Y obviamente sin defecto, como explicamos, porque lo que se ofrece a Dios es lo bueno. Lo que se ofrece a Dios no es de lo que nos sobra, sino de lo que a veces nos falta. Y no solamente de dinero, cosas, sino también de tiempo, de persona. Y eso también debemos aprender mucho de los judíos, porque yo les cuento como anécdota nada más, cuando yo estuvo con el padre Fernando Rea, vivía en Fátima y yo le ayudaba mucho ahí alcoholitando y a veces también contando las limosnas. Y es increíble cómo llegaban las limosnas. ¿Ustedes han contado alguna vez $10 en centavos? Es más, ¿saben cuántos centavos hay en $10? Son 1000 centavos. Y eso tocaba contar a veces. Tocaba contar 1000 centavos porque eso es lo que la gente dejaba, ¿no? A veces dejaban botones, a veces dejaban monedas de otros, por ejemplo, pesos colombianos, que son esas monedas de baja denominación, que son menos que centavos. Y son cosas que la gente ponía, obviamente, para que, no sé si para calmar su conciencia o para que la gente, los demás los vean, pero eran botones y centavos muchas veces, ¿no? Claro que también había gente generosa que dejaba billetes, pero como dice ese chiste, no solamente se van a salvar los billetes de 1, de 5 y de $5, de $10 para arriba se van a condenar porque esos nunca van a misa. Pero bueno, en todo caso, los judíos siempre daban a Dios lo mejor y que no tenía defecto y en este caso cordero sin defecto, ¿no? Estos corderos iban a ser revisados por los sacerdotes y curiosamente todo lo que se vive en la Pascua judía se le puede comparar con Jesús y Jesús va cumpliendo como el Cordero de Dios. Jesús es el Cordero de Dios, como decía Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo, ¿no? Y Jesús también entra ese domingo, 5 días antes, y en ese 9 de Nisan, un domingo que caía en ese tiempo, entra Jesús como el Cordero de Dios. Y entra justamente cuando entraban los corderitos que entraban para ser revisados. Jesús también entra, digamos, en ese momento, en ese tiempo, paralelamente a los corderitos, pero él es el verdadero Cordero de Dios, ¿no? Y también pasa siendo revisado, digámoslo así, por todos los sacerdotes durante toda la semana para ver en qué caía, ¿no? Jesús, el Cordero de Dios, entra a Jerusalén el domingo de Ramos, como lo vemos ahí en Marcos 11, igual que entraban los corderitos para ser revisados y para ser ya, eh, eh, para ser vistos por los sacerdotes durante toda la semana. Desde el 10 de Nisan, desde el lunes, mejor dicho, que entró Jesús,
Todos los corderitos eran llevados al templo para ser observados, seleccionados para el sacrificio. Jesús ese lunes regresa de Betania y vuelve ese día al templo. Ese día es el que saca a los mercaderes. Y durante estos días es también, como les decía, observado por los sacerdotes, pues buscan ocasión para matarlo, como nos dice ahí Marcos 11 del 15 al 18. Entonces hay un paralelo, ¿no? Otro paralelo bonito, no he puesto todos, pero los que más me gustan, es por ejemplo este. Luego de que el sacerdote sacrificaba el cordero, se entregaba lo comible al celebrante para que vaya a preparar la cena pascual. Y generalmente la parte comible del cordero, que se iba a compartir en familia, se amarraba en un palo. Y generalmente ese palo era en forma de cruz. Y ese palo iba, aquí tenemos la imagen, más o menos, este palo era en forma de cruz, ahí se amarraba, digámoslo así, al corderito, a la carne comible del cordero, y se le iba llevando hasta la vivienda, y toda esa sangre se iba derramando por las calles de Jerusalén. Yo no sé cómo habrá sido esa fiesta de Pascua, donde iban todos los peregrinos, dicen que llegaban hasta más de 300,000 personas, y con el sacrificio de los corderos, con la sangre de los corderos en las calles, debió haber sido una fiesta no tan agradable para el olfato tampoco. Pero bueno, lo curioso es que Jesús también paralelamente fue como ese cordero llevando la cruz y derramando su sangre por las calles de Jerusalén, ¿no? La sangre se ponía en los dinteles de la puerta, el cordero tenía que ser consumido completamente y lo no comible era ofrecido a Dios en holocausto. Entonces una parte, la que era comible, se les daba para repartir en comunidad. Eso es el cordero que se ofrece como alimento. Y la otra parte era ofrecida en el holocausto, en el templo. En el altar del templo se quemaba toda esa carne como ofrecimiento para que suba ese holocausto, ese humo a Dios y llegue esas peticiones a Dios de la celebración, ¿no? Entonces todo esto hacían los judíos en el tiempo de Jesús y Jesús lo vivió también, ¿no? En Números 9:12 nos dice, no dejarán animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Entonces, ese cordero pascual se tenía que comer en ese mismo día, no tenía que dejar restos y no había como quebrarle ningún hueso. Ustedes recuerdan la profecía, ¿no? Es la profecía, no le quebrarán ningún hueso. En otro lado también Isaías nos dice, y a Jesús cuando le mataron, el evangelio nos recuerda eso, ¿no? No le quebraron las piernas, eso vamos a ver la próxima semana, porque ya estaba muerto y por lo tanto no le quebraron ningún hueso, por lo tanto es como el cordero que es paralelo a lo que vivían, ¿no? Jesús, a ver, la cena pascual debió haber sido el viernes de ese año, el viernes. Y Jesús adelanta la cena un día antes. La cena pascual judía se celebraba el viernes en ese año de Jesús. Pero Jesús adelanta la cena un día antes, lo que sí era permitido según la ley, en caso de extrema necesidad. Pero en ese día no se comía el cordero, sino se ponía únicamente un hueso. Entonces, había cómo adelantar un día la cena. Si se adelantaba por necesidad, porque no se podía celebrar la Pascua por cualquier circunstancia, se podía adelantar un día, pero solamente se podía comer el cordero el día de la Pascua. Si se comía un día antes, no se comía la carne del cordero, sino solamente se ponía un hueso del cordero, como haciendo referencia al cordero, ¿no es cierto?, que se sacrifica por los pecados del pueblo. La pregunta que les hago es ¿por qué? ¿Por qué Jesús lo hace y por qué adelanta la fiesta? Más que eso, sí, ¿por qué adelanta la fiesta y por qué celebra la cena pascual el jueves cuando le tocaba celebrar el viernes con todos los demás judíos? ¿A alguien se le ocurre así alguna cosa loca? Para que se cumpla que resucitaba el tercer día. No tanto eso. Jueves, viernes, sábado y el domingo resucita. Sí, pero bueno, eso es más de cosa de números, como para ajustar. No es tanto por ahí, sino más bien ¿Ya? la respuesta es que Él es el cordero que va a reemplazar.
O sea, Él es el Cordero de Dios. Y por lo tanto, Él no come el Cordero, sino que Él va a ser el Cordero que al siguiente día va a morir en la cruz. O sea, la fiesta de Pascua de Jesús inició un jueves y terminó un viernes ofreciéndose como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es que Él decide adelantar la fiesta, ¿no? Y comer el jueves. El jueves no se comía cordero, solamente se ponía el huesito. Por lo tanto, eso quiere decir, y hay unas varias explicaciones más, que Jesús no come el cordero porque Él ya es el reemplazo del cordero. Entonces ya no tiene sentido comer ese cordero porque Él ya va a ser el Cordero de Dios, que se va a ofrecer el siguiente día, que era el día de que se celebraba la Pascua, ¿no? Entonces, no sé si les dejé claro, pero esa es una de las razones que explican los entendidos, los teólogos, por qué Jesús adelantó un día la cena pascual, porque debió haber celebrado el viernes, que era el día de la fiesta. Por eso es que los judíos en plena crucifixión, cuando ya crucifican a Jesús, mandan a bajar los cuerpos porque ya se estaban por celebrar, ya comenzaba el viernes de la noche a celebrar la Pascua y no podían dejar ahí los cuerpos en esa fiesta tan importante, ¿no? Pero esta es la explicación. Él va a reemplazar el cordero. Él es el cordero que va a reemplazar a los corderos animalitos, que a la final del día no hacía mucho, ¿no? Esos sacrificios no quitaban el pecado, solamente era una petición a Dios para que les perdone. Y en esta cena pascual se comía en una mesa que es muy parecida a la que estamos viendo en la imagen. Nosotros estamos acostumbrados a ver ahí el cuadro de Da Vinci, donde están sentados todos como nosotros ahora, ¿no? Ahora nosotros nos sentamos en una mesa y tenemos las sillitas y pensamos que la cena pascual de Jesús también fue parecida a lo que está ahí en la imagen de Da Vinci, pero no. Generalmente los banquetes en los tiempos de Jesús se daban en los famosos triclinios, así se llamaba, es una mesa en tres, como se puede ver en forma de U. Y en esa mesa, tomando más la costumbre griega, también lo hacían los romanos, y como estaban dominados por los romanos y por la cultura griega, entonces también en banquetes especiales se utilizaba también este famoso triclinio, en donde era una mesa bajita, y no había sillas, sino que eran alfombras alrededor. Entonces los comensales se acostaban, se reclinaban ante la mesa, y los pies, para entender un poquito, ¿no? Los pies estaban para atrás y el cuerpo estaba para este lado, y generalmente se recostaban en el brazo izquierdo, y con el brazo derecho comían, se llevaban los alimentos a la boca. Entonces, la última cena de Da Vinci está bonito para un cuadro para la casa, pero verdaderamente la cena de Jesús fue más bien en un triclinio, como podemos ver en esa imagen. Aquí podemos ver otra referencia, por ejemplo, en donde están los asientos. Y aquí hay algo muy interesante. Cuando había un banquete muy especial en estos triclinios, generalmente los puestos más importantes eran los que estaban más alejados de la cocina. Aquí, por ejemplo, podemos ver la imagen de abajo, que es la puerta supuestamente de la cocina. Por lo tanto, los puestos más importantes eran los que estaban alejados de la cocina, ¿no? Los al frente, digámoslo así, que eran estos tres de aquí. Y el puesto del servidor, del que estaba yendo y viniendo de la cocina, generalmente era el más cercano a la puerta. Entonces, por eso es cuando Jesús dice, cuando les inviten a un banquete, no se sienten en los primeros puestos, no se sienten en estos puestos, porque no vaya a ser que les digan sal de ahí y siéntate acá. y más bien siéntate en el último puesto para que te digan, no, tú pasa más bien a sentarte acá adelante, ¿no? Entonces eran los puestos más importantes. Y eso también, nosotros también tenemos mucho de esta cultura judía, ¿cómo puedo decir? Judeo-cristiana. Por ejemplo, en nuestras mesas, que ahora ya no se respeta mucho, pero antes ustedes sabrán que el puesto en la mesa era muy importante. El padre, el jefe, o yo qué sé, el más importante se sentaba en la cabecera, pero generalmente es la cabecera también más alejada de la puerta de la cocina, la cabecera que estaba al otro lado. Y generalmente, ¿dónde se sienta hasta el día de hoy? ¿Dónde se sienta la mamá? En el puesto más cercano a la cocina para salir y venir.
Y eso es mucho de esta cultura judía, más o menos, por eso tenemos mucha tradición judeo-cristiana. ¿Y por qué? ¿Y por qué el más importante está sentado en nuestros días en la cabecera? Porque no sé si se han dado cuenta que la cabecera es el puesto del que todo el mundo le tiene que servir. Generalmente los que están en la mitad de la mesa son los que pueden coger los alimentos más fácilmente. El que está en la cabecera tiene que ser servido. Por eso también es importante ahora el tema de la cabecera es el importante y el que es servido. Pero bueno, eso simplemente es un paréntesis de la cultura de nuestros tiempos, pero en ese tiempo era en esta mesa al frente. Y por eso nos dice el Evangelio que Jesús se sentó, le hicieron sentar en el puesto más importante. Al lado de Jesús se sentó Juan, como nos dice los relatan los evangelios, y al otro lado de Jesús se sentó Judas. Ahí como Judas siempre aprovechando esos puestos, ¿no? Y por eso dice que Juan se reclinó en el pecho del maestro. Si nosotros imaginamos una mesa como las nuestras, yo siempre me he imaginado cómo es eso de que Juan se recuesta en el pecho de Jesús. Nos suena hasta como medio raro que haga la cabecita así, se ponga ahí en la mitad de la mesa en el pecho de Jesús. No es muy varonil, digámoslo así, ¿no? Pero si entendemos cómo estaban semi acostados, Jesús estaba apoyado en el brazo izquierdo y Juan a su derecha, entonces era mucho más fácil que Juan solamente se haga para atrás y se recueste en el pecho de Jesús. Es mucho más fácil de entender. Y en el caso de Pedro en cambio era, según los evangelios, era el que iba a servir ese día la mesa, ¿no? Entonces estaba en el puesto de sirviente. Y también ahí podemos entender un poquito mejor, como esa imagen, cuando viene en otro banquete, cuando viene la pecadora y llena de perfume los pies de Jesús. ¿Se acuerdan de ese pasaje? También es más fácil entender porque Jesús está recostado para atrás. Viene la pecadora, pone los perfumes en los pies de Jesús, la Magdalena, y seca con sus cabellos. Es más fácil entender esta posición que cuando están en la mesa y es más difícil entender a la Magdalena que se mete debajo de la mesa para lavar los pies de Jesús, ¿no? Entonces todas esas cosas son de interesantes conocer. Obviamente San Pedro no les va a preguntar esto para entrar al cielo, así que no se preocupen, pero es parte de la cultura general y es interesante conocer un poquito más. Aquí podemos ver una imagen de cómo pudo haber sido la cena pascual de Jesús, aunque hoy están medios como arrodillados y deberían estar más como reclinados, pero bueno, en todo caso pudo haber sido también así. Y la forma de U de la mesa ayudaba a que los sirvientes estén dando y entregando los platos y retirando los platos a todos los invitados, ¿no? Entonces, este debió haber sido el cuadro que debe estar en nuestros comedores, pero bueno, esto no es importante. La cosa es que Jesús celebró esta Pascua, esta fiesta. ¿Y qué más había en la Pascua? Solo voy a mencionar, había hierbas amargas. ¿Qué significaban las hierbas amargas? Las hierbas amargas son lo que significa lo que los israelitas tuvieron, esas amarguras que tuvieron que pasar en la salida de Egipto y en el camino de los 40 años en el desierto. Hay un huevo que es muy simbólico su presencia, porque el huevo es el único producto. ¿Qué es el huevo? ¿Es vegetal? ¿Qué es el huevo? No es, bueno, no sé. Pero es el único producto de la naturaleza. ¿Qué es, Rina? Perdón. Es una proteína. Cualquier cosa menos vegetal. Bueno, es un huevo, ya. Pero es el único producto de la naturaleza que cuando se le calienta se hace duro. ¿Y eso qué significa? Significa que el pueblo de Israel en el desierto fueron como ese huevo, que mientras más sufrimiento tuvieron, mientras más pruebas tuvieron, cada vez se iban endurando, se ponían más duros, más fuertes. Y por eso es que también se come un huevo duro en la cena pascual. Tenía una masa que no me acuerdo el nombre ahorita, que es media rojiza, que es como un puré rojizo. Eso significa todo lo que
recuerda cómo los israelitas cuando eran esclavos en Egipto tenían que fabricar los ladrillos y así todas las cosas que comen en la mesa pascual tienen un significado, un porqué. Y eso también nosotros sacamos lo bueno también de esto, porque nuestra Eucaristía, ya vamos a hablar más adelante de eso, en la misa, todo lo que vemos en la misa tiene un significado, tiene un simbolismo, tiene un porqué. No está ahí porque sí, porque le gustó a alguien, sino por un porqué. El color tiene un porqué. Por ejemplo, ahora estamos en el Adviento, color morado. El morado significa preparación, el morado significa penitencia. El altar está en el centro, arriba, en donde se va a sacrificar al Cordero de Dios. Todo tiene un porqué. Los cuadros, la disposición, y todo esto está regulado por la liturgia. La liturgia significa celebración. Entonces, la liturgia es la celebración del pueblo de Dios que rinde culto al Padre, reunidos en comunidad. Y todo tiene un orden, todo tiene un porqué y un para qué. Y eso es muy interesante conocer. Y eso también lo sacamos de los judíos, de la Pascua judía, porque ellos todo lo que hacen en esa mesa tiene un porqué, ¿no? Van recordando. Y no solamente que van recordando, sino que el padre de familia es el que va como explicando cada cosa que va teniendo en su mesa. Y además de todo esto, tienen 4 copas de vino, que eso es importante porque cada copa de vino tiene su significado. La una es la copa de la redención, la otra es la copa de la acción de gracias, la otra es la copa de etcétera, ¿no? Y iban tomando las 4 copas conforme iban pasando la cena. Por eso es que cuando yo les contaba esto que hacemos en Yeshua, de la cena de la Pascua judía, la cristiana, en realidad esas 4 copitas de vino le dejan a uno medio alegre, y al final de la Pascua uno termina cantando los salmos, porque Jesús luego de la cena fue a Getsemaní cantando los salmos. Entonces uno termina cantando los salmos que se llaman el gran Jalel, de la gran alabanza. Son 3 o 4 salmos de por ahí el 136 más o menos, en donde se alaba a Dios. Entonces esas copitas de vino ayudan muchísimo a ese gran jalel, a ese gran alabanza. Y en esta cena pascual, mejor dicho, en esta cena que inicia con Jesucristo, Jesús no toma todas las copas de vino, sino que la última, que es la 4ª copa, que es la copa de la redención, no la toma, sino que ya salen, nos dice el evangelio que salen, y van cantando los salmos, se dirigen a Getsemaní. Yo me imagino la cara de Pedro, de la cara de Juan, que sabían cómo celebrar la cena pascual. Se han de haber quedado un poquito desconcertados porque Jesús no tomó la última copa, la copa de la redención, pero lo entenderán después, y ustedes también lo vamos a entender después. Y en esta cena pascual y luego en la cruz, Cristo se convierte en nuestra Pascua. Jesús en la Pascua, él se ofrece al siguiente día como el Cordero de Dios, el Cordero sin mancha, el que quita nuestros pecados, y así restaura la alianza con Dios. Por eso decimos en la misa una alianza nueva y eterna. He puesto unos gráficos que son un poquito groseros, pero es para que entendamos cómo es Jesús el que el viernes de la Pascua se sacrifica como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En vez del Cordero, él es el nuevo Cordero. En vez de un animalito, él se ofrece por nuestros pecados. Y ese es el misterio de la cruz de Cristo, que lo profundizaremos un poquito más la próxima semana. Hoy me quiero quedar más en el tema de la Eucaristía, pero ese es otro misterio, ¿no? El misterio de la cruz de Cristo, el misterio de entregarse y pagar los pecados, nosotros que éramos los que debíamos estar ahí, somos liberados por el santo que se hace maldito para que nosotros tengamos bendición. Como dice la ley de Moisés, maldito el que cuelga de un madero. Y exactamente eso sucedió, ¿no? Jesús se hizo maldito por nosotros, cargó con nuestras culpas, a pesar de que él nunca tuvo pecado, cargó con nuestros pecados, cargó con nuestras culpas, y por eso nosotros ahora somos benditos gracias a esa acción. Pero eso lo veremos más la próxima semana. Nos lo explica San Pedro. No lo olviden que hemos sido rescatados, pero no con un rescate material de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha ni defecto.
Ustedes no sé si han escuchado también esa famosa devoción a la sangre de Cristo. Viene también de aquí, ¿no? Viene también de esa celebración de la Pascua judía, en donde la sangre del cordero se ponía en los dinteles de la puerta para justamente que el ángel pase reconociendo que son israelitas. La sangre de Cristo es la sangre que nos purifica, que nos lava, que nos redime, y esa sangre también es la que utilizamos simbólicamente para protegernos también del mal, ¿no? Y San Pablo dice, Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Y así es como Jesús instituye la Eucaristía. Entonces, en esa cena pascual que inicia el jueves, pero que termina el viernes, entregándose él como el Cordero de Dios que quita el pecado, en esa cena pascual que duró 2 días para Jesús, de esta manera, el jueves santo, antes de que suceda todo esto, él nos deja este sacramento de la Eucaristía, ¿no? Jesús, antes de su pasión, en la última cena, quiso quedarse con nosotros como pan del cielo e instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y su resurrección y ordenó a los apóstoles celebrarlo hasta su retorno. ¿Se acuerdan que parte del cordero era comestible y la otra parte del cordero era ofrecido en holocausto? Entonces Jesús también se ofrece como ese cordero, como holocausto por nuestros pecados, pero también se ofrece como ese cordero, como el pan del cielo, el maná bajado del cielo, el alimento para nosotros. Y durante la última cena nos dice también San Pablo, Jesús tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed, porque esto es mi cuerpo. Luego tomó el cáliz lleno de vino y les dijo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por nosotros, por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en recuerdo, hacer esto en conmemoración, hacer esto en sacramento mío, es lo que más o menos quiere decir la traducción. Hacer esto en mysterium. La palabra sacramento también se puede traducir como misterio. Y es también una conmemoración mía, ¿no? Y así nació la misa y se instituyó el misterio o el sacramento o la conmemoración de la Eucaristía. Y esta, digámoslo así, fue la primera misa celebrada en la última cena. Y desde ese día para nosotros, la Pascua cristiana, la Pascua que deja instituido Jesucristo, cada que nosotros asistimos a la misa, celebramos la misa, estamos regresando a esta Pascua. Estamos comiendo el Cordero de Dios que quita el pecado. Estamos presentes en la última cena, también estamos presentes en la crucifixión de Cristo y estamos recibiendo toda la gracia del Cordero de Dios que se ofrece por cada uno de nosotros. Y así se instaura el sacramento de la Eucaristía, ¿no? Vamos a hacer un paréntesis bíblico, mejor dicho, vamos a hacer un paréntesis doctrinal del catecismo de la Iglesia y entender un poquito más qué es el sacramento de la Eucaristía para nosotros hoy. Según el catecismo, es un signo visible de la gracia invisible. En resumen, ¿no? En pocas palabras, un sacramento es un signo visible de la gracia invisible de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir un sacramento? Es que por medios visibles, por cosas que podemos tocar, podemos ver, podemos olfatear, podemos escuchar, a través de esos signos, a través de esas cosas, a través de esas palabras, se produce en nosotros una gracia invisible, que es la gracia de Dios. Y esos signos generalmente realizan lo que significan. Esto es muy importante. Los signos del sacramento realizan lo que significan. Por ejemplo, ¿cuál es el signo visible del sacramento de la Eucaristía? El signo visible del sacramento de la Eucaristía, el más importante, es el pan y el vino, ¿no es cierto? El pan y el vino, que por medio de las palabras de consagración dichas por Jesús en la última cena y mediante la acción del Espíritu Santo, se produce este fenómeno de transubstanciación que cambia la sustancia del pan, deja de ser pan, sigue siendo pan a simple vista, pero la sustancia del pan deja de ser pan para convertirse en cuerpo y sangre de Jesucristo, ¿no? Se convierte en cuerpos y sangre de Jesucristo, en todo Cristo,
¿Qué es lo que nos da la vida eterna? Es la gracia, ¿no? Que se derrama en nosotros. La gracia de la vida eterna, del alimento, de hacernos uno con Él, de la vida actual, etcétera. Entonces, todo sacramento tiene un signo y una gracia. Por ejemplo, en el caso del bautismo, uno de los signos del bautismo es el agua. ¿El agua qué significa? El agua significa pureza, el agua significa limpieza, el agua significa calmar la sed, el agua también puede significar muerte. Si no, pregúntenle a los que vivieron el tsunami. Y todo eso, por eso decía, los signos realizan lo que significan en el sacramento. Entonces, a través por medio del Espíritu Santo, esos signos nos dan la gracia que significan. Entonces, como el agua significa pureza, en el sacramento del bautismo se nos da la pureza a nosotros. Como el agua significa limpieza, se nos limpia del pecado a nosotros. Como el agua significa muerte también, por lo tanto nosotros en el bautismo morimos al hombre viejo para nacer en Jesucristo. Por eso se llama bautismo, sumergirse, injertarse dentro de Jesucristo. Y por eso morimos al hombre viejo para nacer en Jesucristo. También significa eso. Y muchas otras cosas más. Otro ejemplo, en el caso de la confirmación, es uno de los signos, es la vela, por ejemplo, la luz de la vela. ¿Eso qué significa? La fuerza del Espíritu Santo que viene a iluminarnos, ¿no es cierto? Entonces, en todo sacramento hay signos y esos signos realizan lo que significan. Y se nos da esa gracia a través de esos signos que nosotros podemos ver, que podemos tocar. Y a través de esos signos recibimos la gracia del sacramento. En este caso, el sacramento de la Eucaristía, ¿qué significa el pan? El pan significa alimento. El pan significa vida. El pan es uno de los productos más importantes en la humanidad, en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque el pan tiene muchísimos carbohidratos, como ustedes lo saben, y yo no debería comer porque estoy con prediabetes, pero bueno, pero me encanta. Y el pan es uno de los productos que logra alimentar a la persona y darle fuerzas por mucho tiempo. El pan, según dicen los que entienden, se demora bastante en tiempo en procesarse en el cuerpo. Entonces, le da a la persona bastante fuerza por bastante tiempo y dura bastante tiempo con un poco de pan. Y por eso es que el pan ha sido muy importante para la historia, porque antes no teníamos tanto alimento como ahora. Y cuando se hacía el pan era verdaderamente un pedacito de pan. Podían durar un día, una mañana, yo qué sé. Y podían hacer todas las cosas necesarias. Por eso el pan es vida. El pan es alimento. El pan es fuerza. Y eso es lo que nos da. En este caso, el pan de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, nos da la vida eterna, nos alimenta, nos da fuerza. Nos alimentamos para la vida y podemos caminar con él. El vino, ¿qué significa? El vino es alegría. El vino es compartir. El vino es comunión, comunidad. Y eso es lo que produce nosotros cuando comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Pero para entenderle más fácilmente, sacramento, más allá de esos signos visibles que nos da la gracia invisible, es el mismo Cristo que actúa hoy. Es Cristo actuando hoy. O sea, cuando Jesús subió a los cielos, no dijo, bueno, yo ya cumplí, yo ya morí crucificado, el Padre me resucitó, ya hice mi trabajo, les redimí, les abrí las puertas del cielo, me voy a descansar. Es más, Jesús dijo, les conviene que me vaya para que venga el Espíritu Santo. Y no solamente para que venga el Espíritu Santo, sino que Él se queda todavía con nosotros, sigue con nosotros, no se fue, sino que sigue actuando a través de la iglesia en los sacramentos, en esos signos visibles. Sigue todavía hoy haciendo Jesús lo que hizo hace 2000 años. Sigue perdonando, sigue alimentándonos, sigue multiplicando el pan para nosotros, sigue cambiando, transformando vidas por medio de ese bautismo, dándonos la vida de su cuerpo, etcétera, ¿no? Todos los sacramentos es Cristo actuando hoy. Por eso es que cuando el sacerdote va a celebrar un sacramento, se reviste de Cristo. Es el mismo Cristo que está actuando, está perdonando. Los signos, por ejemplo, del sacramento de la penitencia o de la confesión, son las palabras del sacerdote. Cuando el sacerdote dice, yo te absuelvo de todos tus pecados, ese es el signo. Y a través de ese signo se nos da lo que significa, ¿no es cierto? Que es el perdón de nuestros pecados. Y así, todos los sacramentos tienen un signo y una gracia.
Y esto es muy interesante porque todos los sacramentos tienen una gracia sacramental específica. Todos los sacramentos nos dan la gracia de Dios, pero cada sacramento tiene una gracia específica. Y curiosamente, nosotros que nos hemos casado por el sacramento del matrimonio, nunca hemos pedido la gracia del sacramento. ¿Y cuál es la gracia del sacramento? Justamente la de soportarse, la de perdonarse, la de convivir juntos, la de aguantarse, la de amarse, la de vivir en pareja. Esa es la gracia del sacramento, pero nunca hemos pedido que nos dé la gracia de ese sacramento. Y eso es bueno entenderlo y pedirlo, ¿no? Que cuando estemos en dificultades o simplemente como oración, pedir la gracia del sacramento del matrimonio, que es la gracia que nos da para que nosotros podamos vivir con nuestra ayuda adecuada. Recuerden que el matrimonio no es para ser felices, sino que el matrimonio es para hacer feliz al otro. Somos la ayuda adecuada del otro y el otro es nuestra ayuda adecuada. Y entre los dos vamos cargando ese yugo, como los bueyes, y vamos caminando con ese mismo yugo, siendo ayuda el uno para el otro, haciendo feliz al otro, no queriéndose felices a pesar del otro, ¿no? Entonces, eso es un sacramento. Y esto es lo que hace Jesucristo en esa última cena. Él mismo se ofrece como cordero para que nosotros tengamos perdón, liberación. Él mismo se hace alimento y deja a sus apóstoles que estaban en la última cena la misión, el encargo, el mandato, la instrucción, la Torá también se podría decir, de que esos apóstoles sigan haciendo este sacramento, este misterio, sigan haciendo esta conmemoración en donde el mismo Cristo sigue actuando a través de los sacerdotes, ¿no? Entonces, cada que vayamos a un sacramento, no es un montón de ritos nada más, no es un invento de la iglesia, sino es el mismísimo Jesús que sigue presente en medio de nosotros. Por eso es que los sacramentos son tan importantes para la vida cristiana. Por eso es que la comunión no debe ser solamente de los domingos, sino ojalá sea de todos los días. Y las personas que por cualquier circunstancia no puedan comulgar físicamente, lo pueden hacer espiritualmente. Recuerden que las personas, por ejemplo, divorciadas, vueltas a casar, no están excomulgadas. Las personas excomulgadas son los que se separan de la iglesia. Las personas que están casadas, divorciadas y vueltas a casar, son parte de la iglesia, no están excomulgadas de la comunidad, son parte de la comunidad, son parte de la iglesia, no pueden comulgar físicamente, pero pueden hacer su comunión espiritual, que una comunión espiritual bien hecha puede ser, o se le puede recibir más gracias que una comunión de una persona que no sabe lo que está haciendo, que simplemente lo hace por ritualismo, que abre la boca y que recibe el cuerpo de Cristo y que se va a sentar y que no sabe lo que pasó ni sabe lo que hizo, ¿no? Entonces, no depende como dice la frase aquí último, la gracia del sacramento está en relación directa con mi disposición a recibirla, por cuánto me dejo amar, por cuánto conozco. Si ahora comulgo sabiendo lo que estoy haciendo, tengo más gracia. Dios se derrama siempre en gracia. La gracia de Dios es como la lluvia, pero ya depende de nosotros si aceptamos o no esa gracia, si acogemos o cogemos esa gracia o la despreciamos. Podemos salir a la lluvia con paraguas y no nos mojamos, pero también podemos salir a la lluvia con un balde, con vasos, yo qué sé, para atrapar, para coger esa gracia, ¿no? Entonces, mientras más conscientes seamos de lo que estamos haciendo, más gracia recibimos, porque estamos conscientemente pidiendo y participando y celebrando. Mientras más inconscientes somos, como hablábamos, simplemente ritualistas, cumplidores, como esa actitud de los fariseos, estamos perdiendo muchísimas gracias, ¿no? Aunque Dios nunca se deja ganar tampoco en generosidad. Entonces, cada vez que comemos este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Cada vez que vamos a la Eucaristía, estamos anunciando, estamos participando del banquete, de la última cena. Estamos participando también del sacrificio del Cordero de Dios, comiendo del Cordero de Dios y estamos alimentándonos del Cordero hasta que venga su segunda venida o cuando nosotros nos encontremos con Jesús en el cielo. Por lo tanto, la Eucaristía se convierte
para nosotros en un triple sacramento. La Eucaristía como sacramento banquete, que quiere decir que nosotros cuando vamos a la Eucaristía estamos también participando del banquete. El banquete, ¿se acuerdan cuando hablábamos del hijo pródigo en la casa del padre? Estamos participando de ese banquete, como el hijo pródigo que mataron el cordero, el toro cebado. Cada que vamos a la Eucaristía, misteriosamente, sacramentalmente, estamos participando de ese banquete en la casa del Padre. La Eucaristía como sacramento, sacrificio, eso quiere decir que cada que vamos a la Eucaristía, estamos recibiendo las gracias del sacrificio de Cristo por nuestros pecados y por nuestra salvación. Y por lo tanto estamos, en otras palabras, el mismo Cristo está muriendo por nosotros. Cuando el sacerdote, por ejemplo, yo siempre me sé imaginar y me ayuda muchísimo a conectarme con la misa. Cuando siempre me imagino al Cordero de Dios ahí, que se va a ofrecer al Padre en sacrificio. Y cuando el sacerdote levanta ya la hostia consagrada y dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, etcétera, etcétera, siempre me sé imaginar cómo el sacerdote levanta el Cordero pascual y lo ofrece a Dios, ¿no? El Cordero sin mancha sacrificado y lo ofrece a Dios. Y en ese momento ese Cordero está pidiendo por los pecados nuestros, por nuestra gracia, por nuestra vida, por lo que somos, por lo que nos necesitamos, etcétera. Así como en el desierto, los israelitas, cuando sacrificaban al Cordero, lo ofrecían a Dios por la expiación de los pecados y por pedir favores y acciones de gracia, etcétera. Así igualito en la misa, está levantando el Cordero sacrificado y ese Cordero está pidiendo por nosotros. Ese Cordero es por nosotros, por nuestros pecados, para nuestra liberación, para nuestra santificación. Y finalmente la Eucaristía como sacramento presencia. Es el mismo Jesús que está caminando con nosotros y nos está alimentando, está multiplicando el pan para que nosotros podamos tener vida y podamos, le decía Dios a Elías, ¿no? En el desierto, come y bebe, que te falta mucho por caminar. En la Eucaristía el Señor también nos dice, come y bebe, que nos falta mucho por caminar, que todavía tenemos que caminar por delante este desierto hasta llegar a la tierra prometida. Por lo tanto, hay que comer y beber, si no, no vamos a poder sobrevivir en el desierto de la vida. La Eucaristía, por lo tanto, no es un culto o un servicio religioso de la iglesia para el pueblo. Esto es muy importante. Y esto es algo que tenemos que meternos en la cabeza. La Eucaristía no es un servicio religioso. Cuando vamos a esos servicios religiosos que se ofrecerá por tal muertito a tal hora, que saben poner en esos lugares que hacen la misa ahí en una mesita nomás. La Eucaristía no es un servicio religioso, sino el culto que el pueblo le da a Dios en adoración, acción de gracias, perdón de los pecados, y de esta manera Dios se derrama en bendiciones, en gracia. Entonces es el culto que el pueblo le da a Dios, el culto que el pueblo le da en adoración, en acción de gracias a Dios, y por lo tanto Dios se derrama en gracias para con nosotros. Por lo tanto no es un servicio. ¿Qué significa un servicio religioso? Es un servicio que contrato, ¿no es cierto? Yo contrato un servicio para que se me dé un servicio y a veces lo pago o no. Y hay mucha gente todavía sigue creyendo que la misa es un servicio. Entonces yo voy a pagar la misa por el muertito. Y ha pasado muchas veces, yo soy testigo de eso, de que el sacerdote por A o B circunstancia no leyó bien, no le pasaron el papelito de por quién iba a leer y no mencionó al principio de la misa por quién estaba dando el servicio religioso. Después se le van a quejar al sacerdote, ¿por qué no nombró si ellos han pagado para que lo nombren? Estamos acostumbrados a que nos dé un servicio, ¿no? Es como un club, entonces yo pago para que me den el servicio de la misa. Y sinceramente en ninguna misa se puede pagar ni con todo el oro y la plata del mundo, porque es la sangre del mismo Cordero, es el Cordero de Dios que se está inmolando por nosotros, por lo tanto no tiene precio. Por eso nunca tenemos que ir refinando un poquito también nuestro vocabulario. Cuando vayamos a ofrecer una misa por un difunto, tenemos que decir, estoy ofreciendo esta misa. Y por lo tanto, como ofrecimiento de esta misa, voy a dar una colaboración al sacerdote para que lo tomen en cuenta. Es una colaboración, no estoy pagando la misa, porque pagar la misa es imposible. Y además, si pago la misa, entonces ahí sí me merezco un servicio. Y si no le nombran a mi muertito, entonces obviamente
me muero de iras porque pagué la misa, ¿no? Entonces, no sé si me hago entender. Y la misa no es un servicio, no es un club en donde una de las condiciones del club es darle servicio a los afiliados, sino es todo lo contrario, es el pueblo de Dios que le da culto a Dios en adoración, en acción de gracias, y por lo tanto recibe la gracia, pero no como un servicio, sino como una consecuencia. Y esto, lastimosamente, como les digo, había un montón de cosas por hablar de la cena pascual, de lo que Jesucristo hizo en esa cena. Pero creo que es lo más importante, ¿no? Lo más importante entender que Él es el Cordero, que Él es el pan, que esa cena pascual Jesús la reemplaza a los corderitos por su mismo cuerpo, por su misma vida, y que Él es nuestro alimento y que se queda con nosotros en ese sacramento de la Eucaristía y en todos los sacramentos, ¿no? Y por lo tanto la invitación sería a entender un poquito mejor esto, a tomar conciencia de ese milagro tan grande que tenemos, de otro misterio más que no podemos explicar, el misterio de cómo un Dios se queda alimentándonos en pan. O sea, no le bastó con hacerse hombre, sino que se queda hecho alimento, se queda hecho objeto, por así decirlo. Es otro misterio de un Dios que nos quiere salvar, que está loco por salvarnos, loco por amarnos, loco por hacer todo por nosotros, por recuperarnos, por abrirnos las puertas del cielo, que se abaja, que viene a nosotros corriendo, que se lanza como el Padre misericordioso al cuello del Hijo pródigo. Está loco por nosotros, es un Dios loco, literalmente es un Dios loco, pero loco de amor. Y nosotros somos bastante tibios en ese sentido, ¿no? No nos admiramos, esa es la palabra, no nos admiramos de lo que Dios hace y no aprovechamos todas esas gracias que Dios nos da. Por eso es que los santos, cuando se dan cuenta de este amor que Dios se derrama, lo viven a plenitud, ¿no? Y por eso llegan a ser santos también, porque reciben tanta gracia de Dios, tanta fuerza de Dios, que llegan a esos niveles de santidad tan grandes. Entonces, yo no sé si alguien quisiera comentar algo más, si es que es el caso, también corregir, si es que algo me he equivocado. Pero no sé si alguien tenga algún comentario también de este tema de la Eucaristía. Como les decía al principio, quise dejarle como un tema específico, ¿no? Porque ibas a hablar hoy día de la Eucaristía y la cruz, No. pero son dos temas que no son demasiado extensos para hacerlo. No. No sé, Pati, que es la ministra de la Eucaristía aquí. Tiene que hablarnos. Ministra de la Comunión, perdón. Yo también soy, bueno, ya no ejerzo mucho, pero yo soy ministro también de hace años de la Comunión. Y la primera cosa que me corrigieron a mí era cuando yo decía soy ministro de la Eucaristía, decían, no, solo los sacerdotes son ministros de la Eucaristía. Nosotros somos ministros de la Comunión. Entonces fue la primera jalón de orejas. No te escuchamos, por si acaso estás con el micrófono apagado. Que aquí hay varios ministros. Yolanda también es ministra. No, más bien tú nos has enriquecido. Es verdad que para ser ministro tú tienes que aprender mucho, pero yo creo que siempre hay que estar actualizando porque muchas pequeñas cosas o grandes cosas se olvidan porque yo no sé si esté en lo adecuado. Cuando yo voy a servir al Señor, ya voy a servir con el sacerdote, pero es un servicio a las personas sin costo alguno. Es un llamado de mi Dios, considero, es una gracia divina la que el Espíritu Santo nos llama a todos a servir al Señor. A servir con el Señor sería más correctamente. Con el Señor. Así porque es, claro. Recuerden que el Señor dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Entonces vamos a servir con el Señor. Esa es la palabra correcta, ¿no? Así es. Sí, y eso es, pero claro, hay mucha gente que servicio en el sentido de que yo pago y recibo, ¿no? No, es distorsionado eso. Distorsionado, exactamente. Y es maravilloso, pues, no, yo escuché una vez que cada vez que estamos en el momento de la consagración, ¿sí? El rato que el sacerdote eleva la hostia,
pues es Jesús y dice, bueno, yo estoy totalmente enamorada en ese sentido de la presencia del Señor, pero está la Virgen, que siempre está con él en ese momento, ¿no? Ujú. Está la Virgen, hay ángeles, es el coro celestial, porque estamos llamando, estamos pidiendo su presencia, estamos consagrando en ese cuerpo y en esa sangre, en esa Exactamente. hostia. Yo le recomiendo esa película. Primero la película que es la de, se me fue el nombre. ¿Cómo es? Rina. El milagro, El el milagro, esa gran milagro. película que es tomada de un libro de una mística que se llama Catalina. Me estoy olvidando los nombres, es la PB. El español, el Franco de deterioro. Bueno, es una boliviana que todavía vive incluso, pero ella tuvo una visión justamente de la misa y la Virgen María y Jesús le iban explicando las partes de la misa y de ahí salió un libro y de ese libro salió esa película de El Milagro. Animada. Sí, pero yo les recomiendo leer más bien el librito que yo en una charla que Catalina tengo yo de la Rivas. Eucaristía. ¿Perdón? Catalina Rivas. Eso, Catalina Rivas. Y ahí justo lo que cuenta la Pati, ¿no? Se abre en ese momento misteriosamente, sacramentalmente, por eso digo misterio y sacramento son una palabra sinónimo casi. Misteriosamente o sacramentalmente estamos transportándonos al momento del Gólgota, estamos transportándonos también a la última cena, en esa última cena y ese Gólgota, y estamos viviendo, no es que en cada misa otra vez se sacrifica a Jesús, No, sino que nos transportamos al único sacrificio de Jesús en el Gólgota, ¿no? Y estamos viviendo esos momentos misteriosamente, porque para Dios no hay tiempo, para Dios no existe pasado, presente ni futuro, para Dios todo está en su presencia, sin tiempo. Entonces nos transportamos espiritualmente, místicamente al momento de la muerte, de la última cena y de la muerte de Jesús, ¿no? Entonces es un misterio tan grande que una de las cosas que nos vamos a lamentar en el purgatorio, yo lo estoy advirtiendo, es por qué no aproveché más misas. sí. Pero Así bueno, es, o muchas veces también no es el acto de ir a la misa, sino el cómo tú te comportas en cada minuto de tu vida. O sea, ¿por qué no hice algo más por el otro? No, no para ti, sino el dar. No hay mejor regalo que el dar sin esperar nada. y eso es algo importante que dices, Pati, porque uno de los nombres de la misa, ¿cuántos nombres tiene la misa? A ver, les doy una beca para el próximo curso si me dicen todos los nombres de la misa. La una es la misa, que justamente viene de la palabra misión, El cuando era en sacrificio del latín, altar. claro, et misa est, en latín cuando era la misa antes del Concilio Vaticano se decía et misa est, al final de la misa que decía pueden ir en misión o deben ir en misión, y la gente escuchaba et misa y decía se acabó la misa, y desde ahí se quedó la palabra misa, pero significa misión, como dices tú, ¿no? Otro nombre de la misa es Eucaristía o acción de gracias, el banquete del Señor, la fracción del pan, también es Sacramento del la altar. comunión, la Santa Liturgia, un montón de nombres tiene la misa, pero esos son los más importantes. El memorial de la pasión y muerte de Jesús. Pero como dice la Pati, lo más importante de la misa es alimentarnos, ¿para qué? Para salir. No es para solamente para nosotros, no es esa espiritualidad a veces que se queda solo en nosotros, que a veces es también tan común en ver, solo para salvarme yo, solo para yo de alimentarme, solo para mí, para acumular. Hasta acumulamos incluso tesoros, entre comillas, espirituales, solo para mí, no queremos dar a nadie, pero no, es para dar. Entonces es un alimento para los demás. Y un sacerdote decía, así como nos arrodillamos ante la Eucaristía, que está la presencia de Jesús, ¿por qué no nos arrodillamos en sentido espiritual, en sentido de humildad? También ante los pobres, por ejemplo, porque en los pobres también está, Jesús Jesús está dijo, ahí. yo también estoy ahí, estoy presente en ellos. ¿Por qué no nos arrodillamos a veces, entre comillas, humildemente hablando, ante los hermanos? Entonces, si vamos a misa y solamente se queda para nosotros, no estamos viviendo correctamente la misa. La misa es alimento para la misión, para la misa, para la misión, para después, para la vida cotidiana, ¿no? Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta para terminar entonces con una oración.
yo solo quería acotar esto que a mí me quedó grabado mucho, era un encuentro de un sacerdote con Gandhi. Cuando Gandhi comentaba que cuando él leía la Biblia nuestra, decía, me siento feliz, o sea, quiero ser cristiano. Pero cuando yo veo cómo se comportan los cristianos, especialmente en Eucaristía, yo no quiero ser cristiano. Así es. Como decía Gandhi, Gandhi decía yo, admiro mucho a Jesucristo, pero no tanto a los cristianos. También. Sí. Bueno, vamos a pedir al Señor que nos dé la gracia entonces de entender cómo en su Pascua, en ese paso de Dios liberándonos del pecado, nos deja este sacramento, este misterio, este memorial, para que nosotros podamos seguir alimentándonos del mismo Cristo, ¿no? Para que nosotros podamos comer de su cuerpo, literalmente, de su alma, de su sangre, de su divinidad, totus Christi, como dice en latín, todo Cristo. Y donde está Cristo también está la Santísima Trinidad. Cuando comulgamos no solamente comemos a Cristo, sino nos comemos, como yo sé decir, chistosamente sé decir que cuando comulgamos nos comemos al Espíritu Santo en ¿cómo es? En forma material también. Y nos estamos comulgando también al Padre. Entonces, es un misterio que, como les digo, misterio. O sea, ya no entendemos. Y se nos va por encima de nuestro entendimiento. Pero en lo poco que entendemos, debemos aprovecharlo, debemos disfrutarlo, debemos darle gracias a Dios cada que necesitemos, estemos angustiados, tengamos problemas. Yo les recomiendo, si es a excepción de los lunes, que es la mayoría de parroquias cierran, pero cualquier día uno puede ir a misa en la tarde, en la mañana y van a ver cómo eso alimenta, cómo eso fortalece, cómo cambia a la persona cuando uno lo vive con ese sentido, ¿no? Y si podemos, ojalá todos los días. Por eso le pedimos al Señor que nos dé la gracia de vivir este sacramento, de entender cómo Cristo antes de morir por nosotros nos deja este memorial para que seguir alimentándonos, seguir caminando con nosotros, seguir siendo ese pan vivo, seguir siendo el maná del desierto y que no estamos solos, tenemos un Padre, tenemos un hermano mayor que nos alimenta, tenemos un espíritu que nos fortalece y que tenemos que vivir siempre alegres, más que alegres, con ese gozo en el corazón de saber que no somos huérfanos y que tenemos todas las ayudas del cielo. Por eso, Padre, te damos gracias y te bendecimos. Nos faltarán palabras para bendecirte y darte gracias por todo este misterio, pero te pedimos el Espíritu Santo para poder entender, para poderte dar gracias de manera más consciente. Bendito sea, Señor, gracias por todo lo que nos das, gracias por enseñarnos este misterio el día de hoy y te pedimos que intercedas ante el Padre también por nosotros, por nuestras necesidades, por acercarnos más a ti y porque nos libres del mal y no nos dejes caer en tentación. Y por eso decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y que la bendición de Dios esté con nosotros, con nuestras familias, que nos muestre su rostro, que nos dé su paz, diciendo gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.